tribunales viejos, o el edificio de los tribunales de los viejos tribunales. El que tenemos aquí detrás es el edificio de los tribunales de justicia, sede de la Corte Suprema de Santiago, de la Corte Suprema de Chile. Los tribunales de justicia, este edificio fue creado en dos momentos. Uno entre 1905 y 1902, que es la zona esta de donde está la puerta hacia el poniente, que es la zona más antigua, creada por dos arquitectos también de origen francés, Doyer y Chab, y la parte oriente en realidad fue elaborada entre 1915 y 1930. Y el monumento que le da nombre a la plaza, el de Montparnasse, es un monumento instalado ahí en 1904 y representa a don Manuel Montt y don Antonio Varas. Don Manuel Montt fue el primer presidente civil de Chile, el que inició lo que en la historia de Chile se llaman las décadas, los decenios. Los presidentes de los decenios. Es el primer presidente civil, es un presidente bastante conservador, inició, se llaman decenios en realidad porque gobernaron dos periodos consecutivos. Y la idea básica de esa época era en realidad que los presidentes tenían un tapado. Supuestamente durante mucho tiempo el tapado de Manuel Montt era Antonio Varas. De hecho fue su ministro durante los 10 años del gobierno. Era hasta que Insulza le robó el récord, el ministro que más tiempo había durado en cartera, el ministro Varas. Pero Insulza le ganó. Exactamente, se fue a la OEA. Bueno, Varas no se fue a la OEA, no existía todavía, no había OEA. Pero el presidente Montt, decíamos, empezó su gobierno en 1851 y lo inició con una guerra civil. Había una oposición bastante violenta contra él, de los liberales. Acuérdense, el libro Martín Rivas relata parte del motín de... ¿Motín de 1851? El motín del 51. Sí, ese. El motín de Urriola, que se produjo una balacera en el cerro de Santa Lucía y los amotinados ahí en las calles aledañas. Por ese motín, Vicuña Maquena fue condenado a muerte por primera vez. Y el gobierno de Montt terminó en 1859 también con la guerra civil, una guerra civil en el norte y en el sur, una guerra civil en la zona de Copiapó y también en Concepción. Pero don Manuel Montt, a pesar de ser un presidente bastante conservador, generó bastante orden institucional en Chile y creó varias instituciones importantes. Por ejemplo, durante su mandato se inauguró el Teatro Municipal. Durante su mandato también se inauguró este edificio del Congreso y en realidad se le estableció este monumento en 1904 y tiene, a diferencia del monumento, por ejemplo, a la Libertad de América o al de Valdivia propiamente tal, tienen bastantes diferencias. Primero está puesto arriba una columna. Es el único monumento en Santiago, en realidad no es el único, pero es el primer monumento en Santiago que está sobre una columna en términos tan clásicos. Transantiago. La columna en realidad es una forma clásica greco-romana de homenajear a los gobernantes, a los personajes ilustres, y lo que en estas ciencias de la conmemoración se llama, establece una distancia de honor suficientemente grande. De hecho, una cosa importantísima de este monumento es precisamente la distancia a la que están puestos los personajes que son homenajeados respecto al público. Es una cuestión súper relevante. A diferencia de Pedro Valdivia, como les decía yo antes, que está mucho más cerca, o del monumento a la Libertad Americana, donde también está arriba una columna, pero está más cerca. Y donde cerca, como entonces decíamos, a los gobernantes un poco más clásicos. El presidente Montt está sentado y el ministro Varas está parado al lado de él. En la columna aparece una mujer que tiene en su mano la ley, que representa fundamentalmente la orientación conservadora y legalista del gobierno de Montt, pero también la justicia. Al lado poniente hay una mujer también del CNO que amamanta a un niño, y al lado de acá está también una presencia de una figura importante. No se puede ver ahora, pero en la parte de atrás del monumento, aparte de las uvas derramadas que hay por ahí, esas uvas que están ahí, detrás de eso hay unos rieles de tren que también nos recuerdan que fueron los del gobierno de Montt, que se inauguró el primer tren norte, y se abrió la estación central del tren de Santiago al Paraíso en 1963, unos años después del gobierno de Montt, pero precisamente por obra y gestiones del presidente Montt. Entonces, es un monumento que yo quería mencionar precisamente porque, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, se aprecia su magnificencia
provincia en realidad, precisamente por esta distancia que tiene. Mencionamos a la pasada el monumento a los muertos de la iglesia de la compañía. La Virgen que está ahí es una Virgen bastante piadosa, la Virgen original, se llama en realidad una Virgen dolorosa, es la que está en la puerta del cementerio general. Por eso, sino que no solamente porque está el Mercurio aquí, sino que además, porque aquí detrás nuestro está la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, un lugar de activa participación juvenil, de activa actividad cultural, social y política. Y ahí al frente, casi en ruina, está lo que era el antiguo Club Fernández Concha, que era el centro de reunión del ala conservadora del Partido Nacional, uno de los partidos de derecha que gobernó en Chile junto con Alessandri en los años 50. Y en la esquina, el edificio rosado que está en la esquina de Morandé de Teatinos con compañía, fue durante muchos años, fundamentalmente en los años 50 y 60, la sede del Comité Central del Partido Comunista. Por lo tanto, esta zona de la ciudad era una zona de activa y bullente actividad política, social y cultural. Entonces, el diario El Mercurio estuvo aquí hasta los 80, un periodo en que no sabemos por qué se produjo una moratoria extrañísima en las pocas leyes que protegen el patrimonio cultural, y el municipio de Santiago le quitó la protección al edificio y fue demolido en 6 meses hasta que se le volvió cuando ya está demolido, se le volvió a levantar la protección. Sucedió exactamente lo mismo que sucedió con el portal Edwards en la estación central, delante del actual estadio Víctor Jara, en Papuñanco, en Alameda. También en esa misma época el edificio del portal Edwards se levantó su protección patrimonial y fue destruido. Y fue convertido en un centro comercial horrible que existe hoy día. Y ordinario. Pero en realidad lo hemos dicho varias veces, andamos todavía buscando quiénes eran los concejales del municipio que autorizaron esas transformaciones. Bueno, la familia Edwards mantuvo un litigio hasta ahora, aparentemente, por la propiedad del terreno, entre ellos, entre la familia Edwards, y en la prensa se anunció hace poco tiempo atrás la autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de la creación de un edificio comercial al interior de este edificio. Como las leyes patrimoniales protegen lo que queda, se le exigió en realidad a la constructora, que va a construir un centro comercial y un edificio de departamento, que por lo menos se mantenga a la altura de las construcciones. La idea básica es que se mantenga por lo menos, no sea más alto que el edificio de los tribunales, ni mucho más alto que el edificio de la universidad. De hecho, entre otras cosas, por ejemplo, el monumento a Montbala, que está ahí, que es tan alto precisamente porque la idea es que no compita o no desaparezca delante del edificio del Congreso y delante del edificio de los tribunales, a pesar de que fue instalado ahí antes de que los tribunales estuvieran funcionando. Pero la idea básica es que esto es una muestra en realidad de cómo el problema del uso del suelo en la ciudad es un problema de todos los días, no es una cuestión que se acabe y que los edificios tengan un valor y que ese valor se mantenga para siempre. De hecho, este edificio, si hubiese mantenido la construcción que existía hasta el año 82, tendría un valor gigantesco. Hoy día vale solamente el pedazo de suelo que